Muy bien, buenas noches. Es un privilegio enorme estar aquí. Como decía Lito, tiempo de trabajar él con mi papá, pero tiempo de venir yo a esta iglesia. De la infancia, corretear por los pasillos, por las escaleras, evadir como todo chico, la memorización de texto, cuando nos llevaban a repartir tratados, también tratamos de esquivar todo eso, y sin embargo todo eso ha sido de edificación en nuestras vidas, y hay algo que es bueno recordar, y es que Dios es fiel. Nos decía Abel, el trabajo de jóvenes hecho allí en el norte, y dio su fruto. Llevó tiempo, pero dio fruto. Y eso nos demuestra que Dios es fiel. Dios es fiel. Y a veces hacemos cosas y estamos acostumbrados muchas veces a las cosas instantáneas, ¿no? Café instantáneo, polenta instantánea, queremos todo ya, que todo sea rápido. Y muchas veces queremos que las cosas divinas sean rápidas. Y oramos para que los chicos sean permeables al discipulado y por el discipulado produzca cambio en su vida. Los chicos, los grandes, personas mayores, y hacemos todo el esfuerzo y oramos, y muchas veces vemos que parece que está trancado, no va ni para atrás ni para adelante. Pero Dios es fiel, y en su momento Él va a hacer la obra. Nosotros, dice el apóstol, no tenemos que dar el crecimiento, solamente sembrar. Dios hace la obra. Nuestra tarea es sembrar. Bueno, si nuestra tarea es sembrar, método de estudio bíblico es una herramienta que nos ayuda a conocer la semilla y nos ayuda a entender la semilla. Usted sabe que como todo sembrador no podemos sembrar cualquier cosa en cualquier suelo, ni en cualquier clima. Hay que ver cuál es el clima, cómo es el suelo y ver qué vamos a sembrar. ¿Estamos de acuerdo? Método de estudio bíblico nos va a servir para eso, para conocer cuál es nuestra herramienta. ¿Cuál es el material que Dios nos ha dado? Que es su palabra. Y a través de la cual Dios hace el cambio. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la vía, el modo por el cual Dios hace la obra. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, podemos contar un montón de anécdotas, podemos contar un montón de testimonios. Pero ¿qué es lo que hace la obra? La palabra de Dios. La palabra de Dios desencadena la fe. Y cuando la persona que tiene fe al escuchar la palabra de Dios es consciente del mensaje, dice el apóstol que la palabra nos hace consciente de nuestro pecado y del juicio, pero solamente a través de la palabra de Dios. Y muchas veces nuestros mensajes pueden ser lindos, pero muchas veces hablamos de cosas que le sucedieron a otros o cosas que nos sucedieron a nosotros, o damos muchas ilustraciones, pero tenemos que estar preparados para conocer la palabra de Dios y entregar la palabra de Dios. Bueno, en esta materia queremos hacer eso, que cada uno de nosotros conozcamos lo que hablamos al principio, lo que podemos tocar de Dios, lo tangible, su palabra. Y que podamos usarla como una herramienta útil para nosotros. Y encontrarnos, como dice Pablo allí a Timoteo, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien ¿qué? La palabra de Dios. Método de estudio bíblico, la palabra método significa procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? No es una receta. Método o el procedimiento para estudiar la palabra de Dios son pasos que nosotros, siguiéndolo, vamos a poder encontrar los tesoros que tiene la palabra. Método significa que hay pasos que nosotros vamos a tener que seguir, un procedimiento que nosotros vamos a tener que seguir para poder encontrar los tesoros que tiene la palabra de Dios y para poder entenderlos y comprenderlos.
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con cosas que son de otro tiempo. Eso no es así. Nos remontamos mínimo 2000 años atrás. Y tenemos que hacer una composición de lo que ocurre en ese lugar. Tenemos que entender muchos por qué y para qué de cosas que van sucediendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sacar este método, estos procedimientos, para saber cómo desarmar, cómo descomponer lo que sucede allí en el pasaje que estamos estudiando y después volverlo a armar con comprensión. Si ustedes no entienden algo, me paran, porque es preferible volver a explicarlo y no que no se entienda. Por mi carrera, yo soy analista de sistema, tenía una materia que se llama diagramación. Diagramación consistía en desarmar lo que era el programa en sí para ver qué es lo que tenía que hacer el dato dentro del programa. Es decir, si un programa tenía que hacer un cálculo, tenía que capturar el dato, mostrarlo, si era par, tenía que hacer algo, si era impar. Entonces, la diagramación nos ayudaba a entender todo el procedimiento que tenía que hacer el programa. Eso era un método. Ahí me llevó 2 años entenderlo. No quiero que pase lo mismo acá, que podamos entenderlo sencillamente. Así que, si ustedes no entienden algo, por favor, me paran. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros podamos comprender y podamos entender la palabra de Dios? En primer lugar, porque la palabra de Dios, como dice el apunte, tiene poder. Y si ustedes se dieron cuenta, el apunte es muy chiquito, muy cortito, solamente 10 páginas, porque el método en sí es, entre comillas, sencillo, y vamos a requerir que tengamos mucho movimiento buscando textos y viendo pasajes. Así que yo van a ver que puse bastantes versículos y quiero que lo vayamos leyendo entre todos para poder comprender. Así que vamos a ir buscando. El que tiene el versículo, por favor lo lee. Vamos a buscar allí. Dice, la palabra de Dios tiene poder y nos da, por ejemplo, 2 Timoteo 3:15. Y alguien que lea, o si sabe de memoria, Romanos 1:16. 3:15. 2 Timoteo 3:15. ¿Está bien? Le habla Pablo allí a Timoteo y le dice, 2 puntos. Sí, por favor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, las escrituras te pueden hacer sabios para salvación. Romanos 9:16, ¿qué dice? Sí. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien, allí dice, perdón, ahí está. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Entonces tenemos, en primer lugar, que la palabra de Dios tiene poder. ¿Para qué? Para convertir al incrédulo. Para transformar la vida. Lo ha hecho en nosotros. Ha transformado nuestra vida. No en un momento que hemos creído y aceptado a Cristo como Salvador, sin darnos cuenta, en nuestra vida hubieron cambios. De ser incrédulos pasamos a ser creyentes, de ser pecadores pasamos a ser salvos, de estar condenados pasamos a una presencia prometida con Dios por la eternidad. Hubieron cambios en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que en ese momento de la salvación fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en ese momento Dios, a través del Espíritu Santo, repartió dones espirituales a nosotros, es decir, capacidades espirituales para hacer una obra espiritual. ¿Y todo por qué? Porque creímos, porque tuvimos fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder para producir ese cambio en nosotros, para hacer salvo al incrédulo. En segundo lugar, dice que es poderosa para combatir el pecado. Salmo 119, 9 y 11. De memoria, esto ya dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir,
La palabra de Dios, hay un dibujo Hebreo 4:12, mientras la palabra de Dios tiene poder en nosotros para transformarnos. ¿Por qué? Bueno, dale. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perfecto. La palabra de Dios combate el pecado. ¿Por qué? Porque te atraviesa hasta discernir tus propios pensamientos. La palabra de Dios atraviesa lo que nadie puede atravesar. Muchas veces nosotros tenemos una fachada, una máscara, y la gente ve lo que nosotros dejamos ver. Sin embargo, la palabra de Dios penetra hasta lo profundo. Y la palabra de Dios hace que nosotros estemos desnudos ante su presencia. Dios nos conoce y la palabra de Dios tiene el poder para que podamos autoevaluarnos y darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios nos ayuda, como diríamos en Salmo 119, para prevernos de las cosas que no tenemos que hacer. ¿Con qué? Limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. ¿Qué significa guardar? No está hablando de cerrar la Biblia, abrir el cajón de la mesita de luz, la ponemos ahí hasta la próxima reunión. Guardar está hablando de poner en práctica. Guardar es poner en práctica, es decir, cuanto más conozco de la Biblia, más pongo en práctica. Eso es guardar. Eso es guardar. Y podemos caer en esa imagen, ¿no? Que dice, no me preocupa lo que no conozco de la Biblia, sino lo que conozco y no practico. Hay un montón de cosas que quizás no conozcamos de la Biblia, no es lo que me preocupa. ¿Qué pasó con los dinosaurios de Génesis? No tengo idea. No sé si vinieron antes y después, si vino el meteorito y los quemó a todos, no sé lo que pasó ahí, pero lo que yo sé es que Dios dice, vence al mal con el bien. Entonces, no es lo que ignoro lo que me preocupa o lo que me tiene que preocupar. Lo que me tiene que preocupar es lo que conozco de la Biblia para ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque eso me aleja del pecado. Eso me aparta del pecado. Ahora, todo este conocimiento de la palabra de Dios tiene que pasar a través de un filtro especial, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Corremos un riesgo con el estudio bíblico, y es el tener una enorme biblioteca arriba, acá en la azotea, en la cabeza. Mucho conocimiento, y mucho conocimiento que lo baja el corazón. Por eso el salmista dice, guardar tu palabra, porque el conocimiento no sirve de nada. El conocimiento no es valedero si no se transforma en una acción. Es decir, el conocimiento es útil si me sirve para algo. Y muchas veces corremos el riesgo de amontonar conocimiento bíblico en nuestra cabeza y no traducir ese conocimiento en obra. ¿De qué me sirve saber el Salmo 119 de memoria si no puedo perdonar a mi hermano? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve conocer las 4 leyes espirituales con sus textos si no le predico a nadie? ¿De qué me sirve manejar el grupo evangelístico si no salgo a la calle? El conocimiento por sí no sirve de nada. Tiene que producir una obra. La palabra de Dios tiene que producir una obra en nosotros. Y esa obra la hace a través del Espíritu Santo. Porque es el alimento que el Espíritu Santo necesita para gobernar nuestro ser. El apóstol dice, no os embriaguéis con vino. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Así como el vino gobierna tu cuerpo cuando estás borracho, gobierna y vos no sabés lo que haces, no sos consciente de lo que haces. Estás haciendo cosas que si tuvieras consciente no harías. El apóstol está diciendo, el vino hace eso en tu vida, el Espíritu Santo tiene que hacer lo mismo, gobernar tu vida. Para que te lleve a hacer cosas que vos no harías, como por ejemplo, predicar la palabra de Dios. Me da vergüenza. Yo me pararía en el colectivo y diría, señores pasajeros, tenemos hoy una oportunidad, no por 1, ni por 5, ni por 10 pesos, sino gratis. Yo no lo haría.
Pero el Evangelio puede ser predicado cuando somos puestos en la mano de Dios y a través de la obra del Espíritu. Podemos discutir después acerca de los dones del evangelismo y la capacidad de uno para predicar o no. Eso es algo que no vamos a ver ahora. Pero a lo que yo voy es cuando uno se instruye a través de la palabra de Dios y alimenta su espíritu, el Espíritu de Dios en nuestro ser, alimentado, nos empuja. Nos empuja a actuar de forma espiritual. Y ¿sabes? Nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, se alimenta muy fácil. Y con nada, te diría. Con basura. Hasta que hagas zapping en el televisor y veas 2 o 3 propagandas, ya la carne está satisfecha. Pero alimentar nuestro espíritu requiere una preparación. Vieron que hay un programa que se llama Masterchef ahora, ¿no? Que te enseñan a cocinar y compiten. Bueno, nuestro Espíritu Santo es así. Come comida gourmet. ¿Qué es la comida gourmet? Una comida bajada de los cielos. Se alimenta exclusivamente con eso. No es maná, es la palabra de Dios. Nuestro espíritu se alimenta con palabra de Dios. Algo divino, algo bajado de los cielos. De Dios para nosotros. Si no tenemos alimento espiritual, nuestro espíritu languidece, se debilita y se apaga. Y nosotros pasamos a ser cristianos carnales. ¿Estamos hasta acá? Entonces decimos, la palabra de Dios tiene poder para convertir el incrédulo, para combatir el pecado, para crecer espiritualmente, lo que estamos hablando ahora. Allí Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Cuál es esta leche espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Este es el alimento que nosotros necesitamos. Hay algo que yo siempre les digo a los chicos en la iglesia, y algunos ya me han escuchado varias veces, y es que en la vida cristiana no existe la varita mágica. Muchas veces pensamos que en la vida cristiana existe la varita mágica. Vieron que viene el hada madrina y toca a una persona y la transforma, ¿no? Y a veces hasta las 12. Poco tiempo. A veces mucho. A veces poco. Pero estamos esperando eso. En la vida no existe eso. En la vida cristiana no hay eso. ¿Qué es lo que hace la diferencia de que una persona sea mejor espiritualmente que otra? No viene Dios con la varita mágica y lo toca. Eso se hace a través de la comunión. Es el tiempo que cada uno de nosotros invertimos delante de Dios. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. No lo hacen nuestros padres, no lo hacen nuestros hermanos, no lo hace nuestro pastor, no lo hacen nuestros líderes. Eso lo hacemos nosotros de forma personal. Decimos, no hay transformación automática, hay un trabajo de comunión de cada uno de nosotros. El tiempo que nosotros pasamos en nuestra cámara secreta es lo que la gente puede ver. Lo que la gente ve, el reflejo de Dios que la gente ve en nuestras vidas, es el tiempo que nosotros pasamos a solas con Dios. Si la gente ve poco de nosotros, de Cristo en nosotros, es porque estamos pasando poco tiempo a solas con Dios. La palabra de Dios tiene ese poder, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos crecer espiritualmente y para conformarnos a la imagen de Cristo. Y allí hay un texto que vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 22, una advertencia que hace allí Santiago, el escritor allí Santiago, hermano de Jesús. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, esta es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y allí Santiago da un ejemplo
Y dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos. Dice que el oidor olvidadizo es semejante al hombre que se mira en el espejo. Y acá la imagen que está haciendo Santiago es, en aquel momento no había espejos de vidrio como hay ahora, sino que eran láminas metálicas bruñidas, pulidas, que servían como espejo. Nosotros hoy podemos agarrar una bandeja y podemos ver nuestro reflejo en la bandeja, si está limpia, ¿no? En la antigüedad se hacía eso, y obviamente no se colgaba en la pared, sino que estaba arriba de una mesa. Entonces tenías que acercarte y ver tu imagen sobre el espejo. Pero sabes, ahí Santiago dice, es como el hombre. Siempre en la Biblia, cuando se refiere a hombres, se refiere a la humanidad. ¿Está? Hombres y mujeres, todos y todas. Pero acá está diciendo el hombre, género masculino. Dice, es como el hombre que se mira en el espejo. Y nosotros como hombres debemos reconocer nuestra falencia mirándonos al espejo. El espejo es un accesorio para nosotros de muy poca importancia. Si no hay espejo, igual nos peinamos, los que puedan. Lo digo alusión personal. Si no hay espejo, igual nos afeitamos. Si no hay espejo, igual nos vestimos. Total, salimos a la calle y por ahí a veces nos damos cuenta que tenemos una media de cada color, una azul y otra negra, pero son iguales, ¿no? Con el pantalón no se ve. Nos dimos cuenta que nos habíamos abrochado la camisa con un botón corrido. ¿Le pasó eso alguna vez? ¿Viste? No te cierra la corbata. ¿Qué pasa? Que no sé, está hecho mal el nudo, va de vuelta, corrido los botones. Los hombres somos así. ¿Está? Nos afeitamos así y salimos con los bigotes acá por la mitad. Somos así. Los pirinchos parados, ahora en invierno, que cuesta levantarse, salimos todos así emponchados con los pirinchos. Bueno, los hombres somos así. Y Santiago está diciendo esto. Es como el hombre, la mujer es distinta. La mujer pasa tiempo delante del espejo para arreglarse, para estar producida, bien arreglada, ¿no? Que combinen sus colores, sus prendas. Los hombres no. Entonces está diciendo, es como el hombre, porque el hombre es olvidadizo. Se miró en el espejo, salió y no sabe cómo está vestido. No sabe si las medias son marrones, si son azules. Agarró lo que tenía, se los puso y salió. Igual que las chicas. Que las chicas están viendo si combina o no combina. Nosotros nos pusimos lo primero que había, rayas, con cuadro, ovalado, lunar, es todo lo mismo. Y Santiago está diciendo, es como el hombre que se olvida de cómo está frente al espejo. La palabra de Dios es un espejo. Ahora, si nosotros somos oidores olvidadizos, somos como los hombres. Nos olvidamos cómo estamos vestidos. Nos olvidamos cómo vamos por la calle. Y la gente se da vuelta y dice, mira cómo está vestido y se ríe, y nosotros no sabemos lo que pasa. Y Santiago está diciendo, si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, somos así. Vamos por la calle y la gente se ríe y no sabemos de qué. Ahora, nosotros tenemos que prestar perfecta atención a la palabra de Dios. Y dice el versículo 25, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, que es la palabra de Dios, y persevera en ella, la practica, la guarda, será bienaventurado en lo que hace. No es olvidadizo, sino que es hacedor de la obra. Y será bienaventurado en lo que hace. Bueno, para esto, la palabra de Dios tiene poder. Y método de estudio bíblico nos sirve para que no seamos oidores olvidadizos. Enseñar, una vez un maestro me dio este ejemplo, enseñar es como clavar una espina. Siempre que te tocas y sentís la espina, te rozás donde está la espina clavada, te das cuenta que está la espina. Para eso sirve la enseñanza. Para que siempre vuelva a tu mente y la puedas poner en práctica. Para que sepas dónde está la enseñanza y cuando la encuentres, te acuerdes qué es lo que hay que poner en práctica. Ahora dijimos, la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Contiene el modelo imparcial de la verdad. Vamos a ver Salmo 119, 160.
Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y el eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. La sumatoria de toda la palabra bíblica es la verdad. Y yo puse entre paréntesis un ejemplo, el metro patrón. ¿Saben lo que es el metro patrón? Algunos sí, algunos no. Lo explicamos para los que no saben. El metro patrón es un pedazo de hierro que mide 1 metro. Exactamente 1 metro. ¿Para qué sirve? Mirá, ¿qué gracia tiene? ¿Cuál es la gracia del metro patrón? Es para que todos los metros que se hagan de aquí en adelante tomen esa distancia como referencia, sabiendo que es 1 metro. ¿Se entiende? Es el modelo a seguir, es el modelo a imitar. Es la verdad absoluta en cuanto al metro. Este es el metro. Y todos tomamos esa distancia, ¿no? Vos fíjate cuando vas a comprar a una ferretería, ¿cómo te miden el metro? Vas a comprar soda. ¿Cómo hacen los chicos? Hacen así, ¿no es cierto? Si tocó uno como yo, te da 1 metro largo. Si tocó uno más bajito, te da 1 metro cortito. Ahora, el metro patrón tiene un tamaño de 1 metro y es invariable. Es la verdad absoluta. Esto es 1 metro. Todos tomamos la medida de eso. La palabra de Dios es eso, la verdad absoluta. Y todos tomamos la verdad de lo que la palabra de Dios dice. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso decimos que es el modelo imparcial de la verdad. ¿Por qué también? ¿Cuál es el propósito? Porque constituye una guía para nuestras vidas. Salmo 119, corrijan en el apunte. Salmo 119, 105. También lo sabemos de memoria, dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, lo que nos guía, lo que nos ayuda es la palabra de Dios, la que nos enseña el camino por el cual nosotros tenemos que andar. Por eso dice allí la guía. Hoy, si ayornamos el término, diríamos nuestro GPS, la que nos guía, nos muestra el camino correcto. Y muchas veces, porque nosotros tomamos decisiones inapropiadas, allí está, recalculando. ¿No escucharon eso? Recalculando. Nos perdimos, y allí está el Espíritu Santo, dice recalculando, volver al camino de Dios. Por eso la palabra de Dios es una guía para nosotros. ¿Cuál es otro propósito? Consuela, enseña, da esperanza. Pueden buscar allí algún pasaje, Romanos 15:4 o 1 Corintios 10, 11 y 12. ¿Alguien lo tiene ya? Y otra vez dice Isaías. 15:4. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Muy bien, las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nosotros, para producir esperanza, para producir confianza. Fueron escritas para nosotros. No fueron escritas porque sí, fueron escritas para nosotros. Pero también contiene herramientas de servicio. Alguien que lea 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, y seguir justicia. Sabemos. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. A fin de que todo hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y allí la idea preparado nos da la idea de una mochila militar. ¿Qué es una mochila militar? Con todo. La mochila de los Boy Scouts, siempre listos. ¿Qué tiene adentro? Y la mochila tiene una bolsa de dormir, una frazada, una linterna,
una brújula, un portapluma, una escalera, el inflador, nunca saben lo que puede pasar. Entonces hay que llevar de todo. Bueno, la palabra de Dios es esa mochila. Nos hace a nosotros enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra que hay que hacer? Seguramente la palabra de Dios nos va a dar herramientas para que la logremos hacer. Esta es la mochila por la cual Dios nos ha capacitado, nos ha dado para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y también dice allí, comunica, el mismo pasaje 36, la sabiduría de Dios, porque dijimos que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa convencer. La palabra de Dios nos convence a nosotros. ¿De qué? De nuestro error. Nos confronta. También puede ser. Confrontar te va a llevar a convencer, te va a enfrentar para convencerte de la verdad. Ahora bien, nosotros como alumnos de la palabra de Dios tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, tiene que haber de parte nuestra amor a la palabra de Dios, amor a la Escritura. Declarar nuestro amor platónico a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que deseo leer la palabra de Dios, que siento placer, que me deleite, ¿no? Aquí Salmo dice gustar y ver lo bueno que es Jehová. Y ahí hablar de gustar está hablando de probar una comida, ¿no? Probaste una comida que te gustó y dices, qué rico, quiero más. Y ese gustar es lo que tiene que hacer de nosotros en la palabra de Dios, gustar la palabra de Dios, disfrutar del tiempo que pasamos leyendo la palabra de Dios. Dispuestos también a extraer la verdad de la palabra de Dios, porque nos vamos a encontrar con algunos pasajes que son difíciles, con algunos pasajes que son complicados y algunos pasajes que son espinosos. ¿Quién come pescado de acá? ¿Qué pasa cuando hay espinas? La sacamos, seguimos comiendo. Elemental, bueno. ¿Qué pasa cuando en la palabra de Dios encontramos un pasaje espinoso? Lo dejamos de lado y seguimos leyendo el resto. No significa que me trabé y me quedé ahí. La palabra de Dios tiene un montón de cosas para decirnos. Y si hay algo en lo que me trabé y no entiendo, voy a pedir ayuda. Pero no dejo de leer la Biblia porque esto no lo entiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dijimos, amar las Escrituras, dispuestos a estudiar, y dispuestos con tres cosas: en oración, con humildad y con rendición. Esto no está en el apunte de lo que estoy diciendo. Veo que está buscando, no está en el apunte. Entonces, como alumnos, te repito, María, sí, como alumnos debemos estar dispuestos a amar las Escrituras, dijimos, dispuestos a extraer el conocimiento que está allí, y dijimos por último, dispuestos a estudiar en oración, con humildad y con rendición. Dijimos al principio que métodos era un procedimiento. Podemos decir que es como una receta, pero sabes, en la receta si pones más o menos harina la cosa va a salir igual. Si pones más o menos sal, más o menos azúcar, salvo que sea un desastre como yo, la cosa va a andar, la torta será más dura, más blanda, pero donde hay hambre vieron que da muy igual. Ahora, el método no funciona si el Espíritu Santo no nos guía. Podemos tener mucho conocimiento, volvemos a lo mismo, pero si no estamos en oración, es tarea del hombre. Si lo hacemos en nuestro propio conocimiento, y podemos sentarnos y armar un mensaje y sacar todos los puntos necesarios para el mensaje, pero es letra muerta. Es letra muerta. Por eso necesitamos la oración. Cada vez que nosotros decidimos estudiar,
la palabra de Dios, cada vez que decimos abrir la palabra de Dios, tiene que estar bañado en oración. ¿Para qué? Para que nosotros estemos receptivos a la palabra de Dios. Porque Dios siempre habla a través de su palabra. Y podés leer todas las veces el mismo pasaje y Dios te va a hablar de distintas cosas. Y va a sacar distintas aplicaciones. Pero tenemos que estar receptivos. Dijimos con oración, con humildad. ¿Por qué? Porque yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo. Dios siempre tiene algo nuevo que decir. Y muchas veces Dios tiene que confrontarme. Y tengo que ser humilde para entender el mensaje de Dios sobre mi palabra. Y tengo que hacerlo con rendición. ¿Qué significa esto? Si Dios me lo dice, lo tengo que hacer. Si Dios me pide que cambie, tengo que cambiar. El método de estudio bíblico me sirve para ver en un pasaje un montón de cosas que Dios tiene para mí. Pero ¿sabes? Cuando armamos un mensaje, cuando preparamos un estudio, el primero que tiene que salir edificado somos nosotros. Si nosotros no salimos edificados, si nosotros no salimos motivados, si nosotros no salimos confrontados por la palabra de Dios, fue un trabajo intelectual. No fue un trabajo espiritual. Entonces, con oración, con humildad, con rendición a Dios. Ahora bien, cuando nos enfrentamos al texto bíblico para estudiar, nos vamos a encontrar con un problema, mejor dicho, con tres problemas. Estos sí están en la punta. En primer lugar, nos vamos a encontrar con que el método de estudio bíblico es fragmentario. ¿Qué significa esto? Que yo voy a estudiar fragmentos de la Biblia. Sabemos que la Biblia es un todo. De Génesis hasta Apocalipsis es un todo. Distintos temas, distintos autores, distintos lenguajes. Conocemos, dieron bibliología, ¿no? Entonces, distintos autores, distintos temas, distintos tiempos, distintos niveles culturales de los que escribieron o de los que fueron inspirados por Dios para escribir, hacen la palabra de Dios. Pero toda la palabra de Dios en sí maneja un mensaje. Ahora, cada autor va a manejar dentro del mensaje general que tiene la Biblia, mensajes particulares. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar Génesis? La creación. El origen de las cosas. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar Apocalipsis? La revelación de las cosas. La revelación de los eventos futuros, del final de los tiempos. Entonces, cada libro va a querer dar un mensaje personal, particular. Por ahí, en un solo libro se tratan distintos temas. Si vamos a las cartas pastorales, a las epístolas de Pablo, vamos a encontrar que hay varios temas tocados en una sola carta. Sin embargo, el tema no se diluye en toda la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar un pasaje en particular, vamos a analizar un fragmento de lo que la palabra de Dios dice. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado de no tener un enfoque parcial, porque la Biblia no es solamente lo que estamos leyendo en ese párrafo, o en ese texto, o en ese capítulo, o en ese libro. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Entonces, corremos el riesgo de ver un enfoque parcial del texto. También tenemos otro problema, que ¿cuál es? Que es dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de un comentario. ¿Conocen Matthew Henry? ¿El comentario de Matthew Henry? ¿Sí? Bien. La Biblia de Scofield, la Biblia de Thompson. Todos estos libros tienen un comentario. Y muchas veces nosotros estamos siendo inducidos a leer el comentario y pensar que ese comentario tiene la verdad absoluta. Entonces, ¿dependemos de qué? Dependemos de un comentario para entender lo que la Biblia dice. ¿Dependemos de un diccionario bíblico?
para conocer determinadas cosas. Muchas veces necesitamos un diccionario común para saber qué quiere decir redarguir. Y alguien tuvo que ir al diccionario porque no lo sabía. Entonces, dependemos de otras cosas para comprender en sí el mensaje. Nosotros decimos, Jesús se fue de Gadara hasta Sidón y Tiro. ¿Cuántos kilómetros hizo? Y cerca de 30, 40 kilómetros, de acá a Esperanza, claro, pero fue por camino montañoso. 3 días, a pata, 3 días el viaje, en calle de tierra, sin celular para avisar dónde estaba, un montón de cosas. Entonces vos te vas haciendo una composición del lugar a medida que conoces qué, la geografía, el clima, si era primavera, si era verano, cómo iba, vas dependiendo de otras cosas para comprender mejor el texto. ¿Me explico esto? Dependemos de otro comentario, de otro tipo de libros para ayudarnos. Y en tercer lugar, el problema es que todo método de estudio bíblico termina siendo conflictivo. ¿En qué sentido? Es que tiene que llevarnos a hacer un cambio. Tiene que llevarnos a hacer un cambio. Nosotros vamos a ver que los métodos de estudio bíblico tienen 3 pasos. Observación, eso es uno. Tenemos después la interpretación. Después vamos a ver en detalle cada uno de estos pasos. Y por último, aplicación. Observación, interpretación, aplicación. Esos son los 3 pasos básicos de todo estudio bíblico. Entonces, todo estudio nos tiene que llevar a una aplicación. ¿Qué es la aplicación? Es cómo uso lo que he aprendido. ¿Cómo me sirve en mi vida? ¿En qué lo aplico en mi vida? Si yo tengo observación, tengo interpretación, pero no tengo aplicación, volvemos a lo de siempre. Es un trabajo intelectual. No es un trabajo espiritual. El trabajo espiritual es cuando encuentro una aplicación del texto. Hacíamos la hora silenciosa y la pregunta después de leer, ¿se acuerdan? Era 2. ¿Qué dice el autor? Interpretación. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Aplicación. En los tiempos que teníamos el grupo de jóvenes, teníamos en la hora silenciosa, teníamos un pasaje que leer y estas 2 preguntas para completar. ¿Qué dice el autor? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Interpretación, aplicación. La observación obviamente era leer el pasaje antes. Ahora bien, ¿estamos hasta acá? ¿Me dejan tomar un poquito de café? ¿Alguna pregunta? ¿Eso es que sí, muy claro todo o no entendieron nada? Sabes que nuestro patrón nuestro es la Biblia. Entonces todo está ahí, no hay nada que se escapó al Señor, no olvidó de nada. Y todo lo podemos encontrar, lo buscamos, investigamos y está todo, sacar todas las dudas. Cómo tenemos que actuar como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo. Lo que busqué, el tema que busqué está en la Biblia. Sacar que está. Es el método patrón que nos guía. Y si tenemos dudas con respecto a doctrina, sobre todo, vas a la Biblia y te la aclara totalmente a la doctrina. El Espíritu Santo te guía, vienes a vivir al trono de lo alto, de lo alto. Voluntad, donde ciencia, pero la gran bendición del Espíritu Santo. Pero realmente lo que vos decís, nos centramos en la palabra de Dios. Quizás aflora una sola palabra de todo el contexto bíblico que es amor, el gran amor de Dios de haber hecho la creación, por esto la redención y la glorificación. Así que fascina lo que tenemos en la mano, que es la palabra de Dios, que saca desde la creación.
riqueza. Una riqueza Esa escritura. Bueno, método de estudio bíblico, lo dijimos, consta de 3 pasos: observación, interpretación, aplicación. Vamos por la observación. Hechos 17:11. ¿Suena la campana acá un timbre o le doy hasta que... O me obligo que caiga el camión por la ventana? No, cuando se cansa, Antes nada más. Va, pero bueno que Es bueno entender el simbolismo. Cuando él se pare, cuando lo dejan Que salte así como eyectado del... Observación. Hechos 17:11. y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien. Y dice allí, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje, fuiste a tu casa, agarraste la Biblia y dijiste, a ver qué dijo este hombre? ¿Cuándo fue la última vez? cuando yo A veces es cierto. Dice allí el escritor Lucas, estas personas escuchaban el mensaje con solicitud, pero después escudriñando las escrituras para saber si lo que habían dicho era cierto. Escudriñando las escrituras para saber si lo que decía era cierto. Esto es observación. El Señor Jesús le dijo, escudriñan las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando ustedes escudriñan las escrituras, me van a ver a mí, dijo Jesús. ¿Sabes? La idea de escudriñar, para mí, siempre fue la idea de exprimir. ¿Vieron cuando exprimen que sacamos hasta el último jugo? Bueno, siempre la asocié a esa palabra. Escudriñar siempre en mi mente, siempre fue exprimir, sacar hasta el último jugo. Y la palabra de Dios tiene que hacer eso. Tenemos que hacer eso con la palabra de Dios, sacarle hasta el último jugo. Eso es escudriñar, ¿no? Sacarle el máximo provecho. Y ahí hablamos de observación. ¿Qué significa observación? Leer el pasaje que estamos estudiando. ¿Cómo? Repetidamente. ¿Cómo lo leemos? Con atención. Leemos qué es lo que dice. Vemos qué está en el pasaje. Vemos qué no está. Vemos el tiempo. Analizamos un montón de cosas. Cuando nos ponemos a estudiar un determinado pasaje, ¿cuántas veces es necesaria que la leamos? Como mínimo 3 veces para empezar. Y si leemos un libro, mira, yo te diría, si lees un libro, por lo menos léelo 3 veces. Si lees un pasaje, 3 veces está bien, puedes leerlo más veces. ¿Por qué? Porque a medida que lo vas leyendo vas encontrando cosas. A medida que vas leyendo vas encontrando cosas. ¿Querés leer un libro? Le lees la primera vez como quien lee el diario. Nosotros leemos el diario en forma inconsciente, ¿se dieron cuenta? Que leemos el diario y prestamos atención a lo que hay afuera, a la gente que pasa. Y leemos la noticia y después nos olvidamos. ¿Cómo se llamaba el que chocaron el otro día en aquella calle? ¿Qué sé yo cómo se llamaba? Que chocaron, es la noticia. Hubo un accidente, nos olvidamos. Bueno, esa tiene que ser nuestra primera lectura del texto bíblico. Leemos como para informarnos qué pasó. Y a medida que vamos leyendo, vamos profundizando. Cuando leímos la primera vez y leímos como lee el diario, la segunda vez que lo leemos, ya hay cosas que se van fijando en nuestra mente. Ya hay cosas que esto ya lo leí, esto significa esto es aquello, esto es lo otro. Bien, así tenemos que aprovechar la observación. Dice allí el apunte algo importante: evite suponer que ya sabe lo que dice el texto. Mire, te dicen, bueno, vamos a leer las bienaventuranzas. Otra vez otro. Y ya sé lo que dice. Bueno, cuando vamos al estudio bíblico, evitar. Arrancamos de cero. Dios me va a hablar de vuelta. Dios me va a decir algo nuevo. Entonces, evitar preconceptos. Vamos a leer la palabra de Dios
Dios tiene algo nuevo que decir. Dice allí que hay tres tipos de observaciones. La observación previa, que es conocer el autor, o el escritor en este caso de los libros, el destinatario, los problemas que tenían los destinatarios, la historia, la geografía, el ambiente sociocultural, es decir, empaparnos de cómo es todo el entorno del libro del escritor. Hay dos libros muy buenos que son material de consulta. Uno es Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, creo que se llama, no sé si lo conocen. ¿Sí? ¿Es así? Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Ese lo pueden bajar de internet también, creo que en formato Word o PDF, cualquier otro. Lo pueden bajar de internet, con los dibujitos y todo. Y ese es muy práctico en algunas cosas. Les explico todo lo que hace en base a la observación. Por ejemplo, ese libro dice que los judíos creían que el espíritu de la persona, una vez muerta, se quedaba hasta 3 días en la zona, digamos, para no alejarse del cuerpo. Y al cuarto día se iba definitivamente y la persona ya evidentemente no podía volver a la vida. Eso es lo que querían los judíos. Ahora, fíjate, el Señor Jesús en Juan 11 llega a Lázaro muerto, ¿en qué día? En el cuarto. Ellos creían que hasta el tercero el espíritu podía estar dando vueltas de Lázaro, pero sin embargo Jesús llega cuando ya no existen posibilidades. Eso es una pequeña joyita, una perlita que encontramos en ese libro. Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Hay otro libro muy importante también, que es Lo que nos dice la Biblia, de Henrietta Mears, M-Y-E-R-S. Esos son libros de consulta. ¿Qué son los libros de consulta? Como un comentario bíblico. No son libros que tengo que leer de punta a punta. Si a ustedes les gusta leer de punta a punta, léanlo, pero son libros en los cuales uno encuentra un tema y va a buscar ese tema al libro. ¿Me explico? El libro de consulta es para eso. Tengo una duda en un tema y busco ese tema dentro del libro. No me tengo que leer todo el libro, aunque el saber no ocupa lugar, así. El refrán, ¿no? Por ahí gasta tiempo, quema la vista, pero no ocupa lugar. Esos son dos muy buenos libros. Entonces, vimos la observación previa. La observación primaria consiste en leer varias veces hasta descubrir el o los temas principales y tener en claro el contenido del pasaje. Entonces, en la primera observación buscamos en dónde estaba el autor, quién es el autor, a quién le escribía, por qué le escribía, cómo era el tiempo histórico, por qué hacía referencia a determinadas cosas. En la observación primaria después de haber leído varias veces, vamos a entender cuál es el mensaje que está queriendo transmitir. ¿Está? ¿Cuál es el tema al que se está refiriendo? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Y después tenemos la observación profunda, que es buscar palabras claves, marcar divisiones de párrafos, buscar los verbos, en qué modo están los verbos, si están en pasado, están en presente, están en futuro, buscar palabras desconocidas. Vamos a tener que ir quizás a un diccionario académico para ver el significado de palabras, quizás un diccionario de sinónimos para buscar sinónimos de las palabras que nos resulten difíciles. Y vamos a ver allí un par de ejemplos de lo que es la observación. Y ahí tiene una pregunta, y antes de ir a la Biblia. ¿Cómo entraban los animales? Ustedes ya lo saben, si no lo pueden contestar. ¿Cómo entraban los animales en el arca? ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros? Por la puerta. Por la puerta, bien. Bien ahí. La Biblia, nosotros tenemos el concepto de que entraban de a parejas. Sí. Eso no es así. Y entendemos que de pareja es macho y hembra. Nada más si quedan dos machos o dos hembras. Si no se nos complica ahí el cuadro. Bueno, este es el concepto que tenemos nosotros. ¿Es así? Bueno, vamos a ver. Génesis capítulo 6, versículo 19 y 20. Alguien que lo lea.
vimos Génesis en la iglesia, por eso ellos no pueden contestar. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca. Bien, antes de que siga. Eso es lo que nosotros sabemos. De todo lo que vive, 2 de cada especie meterás en el arca. Ese es el concepto que tenemos, ¿está bien? Sí. Todo de cada especie meterás en el arca. 19. Y para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Bien. Ese es el 19. Sí. De las aves según la especie, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Muy bien. Este es el concepto que nosotros tenemos. ¿Está bien? Bueno, seguimos leyendo. Génesis, alguien que lea 7, 1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Muy bien. Y acá tenemos otra verdad. Ya no es tanta pareja. ¿Qué dice? De los limpios, ¿cuántos más son? 7 parejas. Y de los que no son limpios, solamente una pareja. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Ves que siempre hay algo nuevo que aprender? Vamos a la Biblia y encontramos algo distinto. Siempre supimos que entraban una pareja cada uno. Sin embargo, acá dice, no. 7 parejas de los limpios, y de los que no son limpios, solamente una pareja. Tenemos otro concepto, que ahí tenemos el ejemplo, de los Reyes Magos. ¿Cuántos decimos que son? Perfecto. Vamos a ver Mateo 2. No le quiero decir que los reyes son los padres, por si alguno tiene ilusión todavía, no quiero. No, y se me escapó. Alguno va a tener pesadilla esta noche. 2, 1 y 2. Sí, ¿lo puede leer? Sí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muy bien. ¿Cuántos magos eran? No dice no. No dice. No es uno, dice unos. Y que eran más de 2. Unos. Ahora, ¿por qué la gente piensa que eran 3? Por los regalos. Oro, incienso y mirra. Entonces dicen, bueno, uno trajo uno cada uno, para que no se peleen. ¿Y los nombres? Y el pobre Baltasar que yo le grito, discriminadores, se meten con mis hermanos. Mira, para no discriminar. Y vamos a la imagen clásica de Navidad, el pesebre. Tenemos el pesebre, el niñito Jesús, José, María, los animales, los pastores y los reyes. Pero vos fíjate, pero el pesebre ya era así. Pero vos fíjate, el versículo 9 del mismo capítulo, dice el versículo 11, y al entrar a la casa, vieron al niño, su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Sí, ya no estaban en el pesebre. Obviamente ha pasado un lapso de tiempo, ¿no?, entre que nació el Señor Jesús y llegaron los magos, ¿no? 1600 Pasó un poco de tiempo, ¿no? Imaginan a camello. Por eso Herodes no hizo matar a recién nacidos, de hasta 2 años para abajo, porque no sabía cuánto tiempo había. Obviamente había pasado un lapso considerable de tiempo desde que los magos lo habían visitado y que se dio cuenta que lo habían engañado tomándose el buque para otro lado. Entonces dijo, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿1 año? De 2 para abajo no queda nadie, ¿no? Entonces, para ahí los conceptos que nosotros tenemos vienen cambiados. Por eso es importante la observación. Y
sacaron los conceptos. Esto ya lo sé, ya sé lo que va a pasar. Entran dos parejas. No entran dos. Entran 7 acá. Entonces, todo eso, la observación nos lleva a eso, a entender eso. A entender, dijimos, la previa, la observación previa, todo lo que hace al escritor, a los que reciben el texto, al tiempo. La observación primaria nos hace a buscar cuál es el contenido, el mensaje que quieren decirnos, tener en claro eso. Y la profunda es empezar a desmenuzar las palabras, a ver los verbos. O sea, la vista previa nos habla de el diluvio. ¿El mensaje cuál es? Y bueno, tendrá una aplicación que nosotros buscaremos, ¿no? Dios salva a las personas, provee la salvación. Y en la observación profunda veremos allí a Noé, a su familia, veremos los animales que entraron, cómo se alimentaron estos animales, qué comían. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro día porque no vamos a estudiar el Kabbalah en métodos, no es Génesis. Pero algo tenían que llevar para comer, no se comían entre ellos. Muy bien. ¿Estamos acá con el tema de observación? Entonces, la primera parte del método estudio bíblico es observación. ¿Qué hacemos? Leemos el texto. ¿Cuántas veces? 2, 3, 4, 5 hasta machacar. ¿Qué buscamos? En primer lugar, todo lo que hace al libro, al pasaje. ¿Quién está allí en el libro? ¿Qué personaje se nombra? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejarme el libro? Y después voy a empezar a desmenuzar palabra por palabra. Y voy a tratar de aplicar y de entender cada una de esas cosas. Después, el segundo punto es la interpretación. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es lo que el texto me dice a mí? ¿Qué es lo que el texto me quiere decir? Hechos capítulo 8, versículo 30. Es un pasaje muy conocido, que yo sé que muchos lo podían decir de memoria, pero no los voy a obligar a decirlo de memoria. Vamos a buscar. Nos habla allí de Felipe y el etíope. El Espíritu Santo lo lleva a Felipe al desierto y lo para al lado de un carro de un etíope que estaba leyendo el profeta Isaías. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Ahí Felipe le dice: perfecta tu observación, ¿cuál es tu interpretación del pasaje que está leyendo? Y ahí, cric, 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 sobre el etíope. ¿Cómo voy a interpretar si alguien no me explica? ¿Cuál es la interpretación que hago de todo esto? ¿Cuál es la interpretación del texto? Bueno, en el apunte vamos a ver que para lograr interpretar vamos a tener que recurrir a algunas leyes de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Es una materia que ya dieron? Sí. Perfecto. Entonces voy a poder hacer preguntas y van a saber responder. Cri, 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 cri. Muy bien. Leyes generales. En primer lugar, interpretar literalmente. Hay un significado básico para cada palabra. ¿Está? Y es el significado que nosotros le damos a las cosas. Por ejemplo, dice ahí que puede ser literalmente, llanamente literal. Y da un ejemplo, Génesis 2.7. ¿Qué dice allí Génesis 2.7? Que Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del barro. ¿Qué significa eso? Hizo de barro, agarró barro y su muñequito y sopló y le dio vida. No significa nada más que eso. Esa es una interpretación llana. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Dios hizo un muñequito de barro y le dio vida. ¿Qué significa eso? No significa otra cosa. ¿Está? Pero también puede ser que tenga una figuración. Y nosotros usamos bastante esto. ¿Qué es una figuración? Queremos expresar algo, pero lo decimos de otra manera. Ahora que estamos todos mundialistas, ¿qué pasa cuando alguien no es diestro en el manejo de la pelota? ¿Qué le decimos nosotros? ¿Qué le decimos? Animal. Tronco. Sos Pinocho, sos de madera. Ahora, ¿es de madera la persona?
salvo que sea Pinocho, no. Ahora, eso es un figurativo literal. Estamos diciendo algo que no es. Entendemos lo que significa. Es de madera, no puede jugar, pero no significa que sea de madera. Ahí, por ejemplo, tenemos un pasaje que nos habla de esto, por ejemplo, Jeremías 17:1, y dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Acá está hablando de una figura, no es literal, es una figura. Con cincel de hierro está hablando de la profundidad, con punta de diamante está diciendo que es algo que no se va a poder borrar. Así está grabado en el corazón el pecado de Israel. Esto está hablando de una interpretación literal figurativa. Dijimos, hay una literal llana que dice lo que quiere decir. El hombre lo formó del barro, punto. Pero acá estamos hablando de algo figurativo. Entonces tenemos que entender lo que dice. En segundo lugar, tenemos que interpretar dentro de un contexto. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo leer un texto y basar toda una historia, todo un mensaje, todo un estudio en base a un texto. Tengo que leer el contexto a lo que se está refiriendo. Ahí hay un refrán de estudio que dice: un texto sin contexto es un pretexto. Y vamos a ver por qué. Fíjate, allí yo puse un ejemplo. ¿Qué opina Dios del matrimonio? 1 Corintios 7:1. ¿Alguien que lo lea? Y ya vamos terminando. Se llevan esto para la casa. Lo que piensa Dios del matrimonio. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo: bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Perfecto, ahí llegamos. ¿Qué opina Dios del matrimonio? Bueno sería el hombre no tocar mujer. ¿Es lo que piensa Dios? No. Tenemos que leer el contexto de qué está hablando. Pero si yo saco esto y hago el estudio en base a esto, digo, bueno, la Iglesia Católica tiene razón. Somos todos católicos, lo hemos equivocado. Entonces yo lo saco del contexto y estoy diciendo algo que no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que interpretar dentro de un contexto, leer lo que dice antes y lo que va a decir después. No solamente el versículo anterior y el versículo siguiente, sino párrafos para saber cuál es el tema. Fíjate, ¿qué piensa Dios acerca de la salvación por obras? Santiago 2:24. Dice así: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Si yo leo esto, digo, escucha, si no hago obras, mi salvación no está completa. Ahora, no es lo que está diciendo Santiago. Santiago lo que está diciendo allí, si yo leo el contexto previo, está diciendo que la fe para las personas es intangible. ¿Cómo puede ver la gente mi obra, mi fe? A través de las obras. Entonces las obras son tangibles. Entonces la gente va a creer mi fe a través de mis obras. Si yo no hago obras, la gente se le va a dificultar creer en mi fe. Entonces, si yo saco el texto del contexto, puedo hacer un zafarrancho. Me voy para cualquier lado. Entonces, podemos interpretar literalmente o figurado. Siempre que interpretamos dentro del contexto. ¿Esto qué significa? Tenemos que leer antes y tenemos que leer después. Fíjense, el recuadrito abajo dice: la secuencia de interpretación debería ser el versículo, la frase, el párrafo, los párrafos, la sección, el capítulo, y ahí voy agrandando para ver cuál es el tema. Y antes de seguir interpretando, vamos a terminar la clase por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Va a terminar? ¿Verdad lo que termina de decir? Hay que tener una correcta. Exacto. No, sale Cualquier cosa. ¿Oramos para terminar? ¿Les parece? Raúl, ¿puede ser?
amado Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque nos permitiste llegar a este lugar, gracias Señor porque pudimos abrir tu palabra, realmente te queremos dar gracias porque podemos empezar a apreciar de cómo estudiar tu palabra, Señor, cómo seguir adelante, cómo tratar de interpretar los versículos, Señor. Te damos gracias por la vida de Claudio, bendícelo, Señor. Bendice a cada una de las personas que está aquí presentes y acompáñanos